Es un muy joven periodista que se ha hecho un lugar entre los grandes, enfocado al periodismo político y de actualidad, columnista de La Nata, sin filtro. Conduce su Volviendo a Casa por Radio Mitre. En Canal 13 participa en el Diario de Mariana y en TN junto a su padre en Los Leuco. Es un gusto recibir en este espacio a Diego Leuco. Bienvenido, Diego. Buen día, bienvenido a Río Cuarto. También va a estar co-moderando este próximo segmento un reconocido, destacado periodista riocuartense de trayectoria en programas políticos y de actualidad. Conduce Así son las cosas en Canal 13, televisión abierta, y en la radio 102.9 FM Gospel. Es un gusto darle la bienvenida a un colega, a un amigo, a Guillermo Jeremía. Guillermo, buen día, bienvenido. Les pido por favor que tengan a bien tomar ubicaciones y el respeto necesario, el silencio lógico necesario para poder escuchar a los moderadores y escuchar a quien vamos a invitar ahora a subir al escenario. Quien necesite de un café, con mucho gusto puede hacerlo en el salón de ingreso, pero les pido por favor silencio. Es actual diputada de la Nación, fundadora del partido GEN, Generación para un Encuentro Nacional, precandidata a presidente de la Nación por el Frente Amplio Progresista. Con el silencio necesario vamos a recibir a Margarita Stolbizer. Margarita, bienvenida. Es un gusto tenerla en Río Cuarto. Diego, Guillermo, es de ustedes la palabra. Hola. Creo que me dieron el micrófono de la PEU, que no anda. A ver si lo podemos corregir. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Gracias, hola. Margarita. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, acá estamos con Margarita Stolbizer, lo decía recién en la presentación, es precandidata a presidenta de la Nación, todos ustedes la conocen, y además es heredera de un espacio político muy importante, que es importante también que tenga representación a la hora de las elecciones, porque ha sido heredera de alguna manera de Hermes Wiener, que era el original candidato a presidente de este espacio, del espacio progresista, y Wiener se bajó y le dio la responsabilidad a usted, Margarita. ¿Cómo lo toma eso? Buenos días. Buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme como moderadores en este panel. Muchísimas gracias a Fada por la invitación. Yo tomé la decisión de Wiener primero como un gesto de grandeza y de inteligencia de un dirigente que se hizo cargo de una discusión que la Argentina se debía, sobre todo después de los acontecimientos de enero, que se hizo cargo además de las dificultades que había tenido la construcción frentista que nosotros hicimos hace un año atrás. Y tomé además esto con la responsabilidad y la alegría que significa tal vez estar protagonizando una de las revoluciones culturales más importantes que me parece que uno debe asumir en nuestro tiempo, que es el de hacernos cargo, ¿no? Vivimos siempre en una cultura que busca responsables de las cosas que nos pasan, que mira a los costados a ver a quién echarle las culpas y sobre todo que mira para atrás. Y yo creo que la revolución cultural más importante que como sociedad podemos producir es hacernos cargo. Dejar de ser los comentaristas de los tiempos del pasado y escribir nuestras propias historias, ¿no? Y lo hago además con la tranquilidad y la convicción
de estar defendiendo una cantidad de ideas que expresan a un espacio muy amplio de la sociedad que hoy no se siente representada por los otros candidatos y que realmente está reclamando que exista un espacio progresista con gente honesta en la Argentina. Yo siento que lo que nosotros vamos a expresar y a representar constituye sin ninguna duda un desafío porque es la expresión de muchos argentinos. Margarita, ¿qué es ser progresista en la Argentina hoy? Es una excelente pregunta. Nosotros tomamos este desafío incluso reconociendo la dificultad, porque se ha bastardeado mucho el término del progresismo y nosotros dijimos vamos a darle sentido y contenido al progresismo. Cuando digo se ha bastardeado es porque muchos han intentado apropiarse de las banderas del progresismo que terminaron enchastrando en el altar de la corrupción. ¿Está hablando del kirchnerismo? Exactamente. Yo siento que ya no es posible reconocerle al kirchnerismo ninguna de esas cuestiones que constituyeron parte de un relato muy hipócrita. Un gobierno que emocionó a muchos argentinos cuando Néstor Kirchner en el inicio de su gestión descolgó el cuadrito de Videla de la ESMA y sin embargo hoy esos mismos argentinos que se emocionaron no pueden acompañar un proyecto que termina con el general Milani, sospechado de violar los derechos humanos como jefe del ejército de este gobierno. Creo que es necesario sostener las banderas del progresismo basadas en una discusión y en una perspectiva de los derechos humanos que rompa con la hipocresía con la que muchos se adueñaron del tema de los derechos humanos e, insisto, lo terminaron enchastrando en el altar de la corrupción. Valga también el otro ejemplo que yo siento que nos produce enorme dolor, que ha sido incluso utilizar a las organizaciones de derechos humanos para embanderarse en un discurso y en un rótulo que no les pertenece. Nosotros fuimos denunciantes de lo que se ha hecho con la organización de las Madres de la Plaza de Mayo, que terminaron formando parte de uno de los episodios de corrupción más graves por el costo social que tiene haberse apropiado de cientos de millones de pesos que debían estar destinados a la construcción de viviendas sociales y fueron a parar a los bolsillos de inescrupulosos funcionarios y empresarios, bajo la bandera y el título de la Organización de Derechos Humanos. Y desde lo económico, ¿qué es el progresismo? Esa es otra excelente pregunta. Muchos hablan de la década ganada de la Argentina. La década es ganada cuando uno mira los lugares donde viven y las cuentas corrientes que tienen y el incremento de sus patrimonios. Para algunos fue una década ganada, para la mayoría de los argentinos fue una década desperdiciada en oportunidades, sobre todo. Y una de las grandes oportunidades que desperdició el kirchnerismo y que muestra la hipocresía de su relato progresista es justamente la falta de debate de una reforma al sistema de impuestos. Esto es para nosotros la prioridad de la agenda económica de la Argentina. Ellos desperdiciaron haber tenido las mejores condiciones económicas, internas y externas para producir una transformación tan profunda y tan estructural y desperdiciaron además haber tenido las condiciones políticas, que era la mayoría en las dos cámaras para haber hecho lo que querían, el apoyo de todos los gobernadores. Hoy creo que se impone una reforma central para que en la Argentina dejen de pagar más impuestos los que producen y los que consumen y se grave efectivamente a los que tienen ganancias extraordinarias vinculadas con el juego, por ejemplo, a las actividades especulativas de la renta financiera, la transferencia de sociedades. Estas cuestiones no pagan impuestos. ¿Por qué cree que no lo ha hecho el kirchnerismo en este tiempo? Bueno, por supuesto porque la concepción que tienen de ejercicio de poder absoluto implica, entre otras cosas, y estas son las grandes hipocresías del relato, la posibilidad de hacerse de mucha plata fácil, aunque terminen castigando a la producción. Eso es lo que hicieron con la Argentina. Se olvidaron y desconocieron y crearon un prejuicio terrible frente al campo. Ese fue el conflicto principal que tuvo el kirchnerismo en su gobierno, porque no supo entender que es progresista en la Argentina apoyar justamente a los sectores productores y tomar a la riqueza que la Argentina tiene, que es la tierra, como el elemento principal del desarrollo. Ellos lo hicieron mintiéndole a la gente, generando un prejuicio y una confrontación con un sector central de nuestra economía. La reforma impositiva implica además salir de un sistema enmarañado, complejo, hacia un sistema de menores impuestos más eficientemente cobrados, porque atrás de todo esto también sabemos que incluso en la negación a discutir
discutir una cuestión como esta de la reforma de impuestos, también implica el poder, la centralización del poder, que es el manejo del dinero. Esto está en relación con la falta de debate sobre un sistema de distribución o de coparticipación que nos permita tener un federalismo más cooperativo, más solidario, de base más técnica y de equidad social. ¿Y es por qué? Porque el que reparte es el que se queda con el poder. Y eso Córdoba lo sabe muy bien. Ahora, en este punto, Margarita, con respecto a lo económico, hay dos temas de los cuales los políticos o no quieren hablar o cuando hablan hacen promesas de difícil cumplimiento, y son el cepo cambiario y el impuesto a las ganancias. Sí. A ver, primera cuestión, creo que el que proponga soluciones mágicas para salir de esta situación miente. La segunda cuestión es que creo que no se pueden discutir los temas puntuales de un futuro programa o plan económico sin analizar el contexto en el que se debe trabajar en las medidas económicas. ¿Qué es el contexto? La verdad es lo que necesita cualquier país para encarar un proceso de desarrollo económico, productivo, equitativo, sustentable, que es un marco institucional. Los grandes problemas que la Argentina ha tenido durante todo este tiempo y que nos han vuelto un país imprevisible, con una economía poco confiable, son dos cuestiones. Una es la falta de ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, y esto es lo primero que hay que reparar. Hay que salir de la cultura de la confrontación hacia una cultura del diálogo, de la cooperación, que nos permita crear esos ámbitos para concertar políticas. Cualquiera de las medidas económicas necesitan con urgencia de un ámbito donde el Estado sea el árbitro de la discusión entre los distintos sectores económicos. Y el otro problema de la política, sobre todo, es la falta de mirada estratégica. La política es improvisación, es cortoplacismo. Así hicimos de la Argentina un país imprevisible, donde esto tiene el efecto terrible para la planificación de una familia en su día a día y tiene un efecto perverso para una empresa como para un país, que no tiene la capacidad de planificar y por eso no puede recibir inversiones y no puede generar empleo. Estas cuestiones son centrales porque nosotros necesitamos recomponer ese marco institucional. ¿Qué es el marco institucional? Las reglas de juego. No se puede discutir el tema puntual de las medidas económicas si no hay reglas que hagan de nuestra economía y de nuestro país un ámbito confiable. Hay que recuperar previsibilidad y confiabilidad. El marco institucional, que son las reglas, necesita además de determinados liderazgos. Cuando a mí me plantean el tema de si cualquiera puede llevar adelante un proyecto de desarrollo económico con estas características y estos objetivos, lo cierto es que no todos los gobiernos. Los gobiernos deshonestos no pueden encarar los procesos como el que necesita la Argentina. Yendo a los temas puntuales, yo diría, tenemos uno que es previo al de los otros dos y es el de la inflación. Nosotros necesitamos, primero que nada, reconocer el problema. Hemos llegado a una situación insostenible de una inflación que solamente 4 países en el mundo, entre ellos la Argentina, tienen una inflación que supera el 25%. Y eso, entre otras cosas, es porque el gobierno jamás lo reconoció. Lo escondieron abajo de la alfombra. Frente a este tema, yo digo, si el 10 de diciembre soy presidenta, el 11 de diciembre a las 8 de la mañana estoy en el INDEC para reconstruir el instituto, recuperar a toda la gente que echaron del instituto, recuperar las capacidades no solo individuales, sino estatales. Han destruido las capacidades estatales cada vez que echaron a la gente que servía, que tenía conocimientos y experiencia de la administración pública. Es lo que están haciendo. Hay que reconstituir un marco de estadísticas confiables. No se puede discutir ninguna política pública, ni en la economía, ni en la salud, ni en la educación, ni en la seguridad, sin tener datos. Por lo tanto, esa es la prioridad. Respecto del cepo, yo coincido un poco con lo que se decía en la mesa anterior. Es imposible prometer esto como soluciones mágicas del 10 de diciembre, la verdad, porque no sabemos ni cómo vamos a llegar al 10 de diciembre. Miren, yo tengo más preocupación por los meses que vamos a transitar de aquí al 10 de diciembre que después del 10 de diciembre. ¿Y por qué unos candidatos sí lo prometen? Digo, Macri, Massa han prometido un par de cosas. Bueno, el proceso electoral tiene
digamos, todas estas cuestiones, ¿no? Podríamos hablar mucho del proceso electoral. Una característica es la falta de debate. Yo agradezco, obvio, este ámbito porque casi obliga a los candidatos a venir a expedirse y me parece que es incluso una gran oportunidad y yo así lo tomo. Pero es un proceso electoral sin discusión. A los programas de televisión van los consultores a debatir. A lo de Tinelli van. A lo de Marcelo Tinelli van. Eligieron, por supuesto, otro tipo de ámbito. Por eso, insisto, me parece excelente este ámbito. Hay de todos modos los intentos, tanto en el ámbito de lo público como del privado, de instalar candidatos como definitivos e invisibilizar otros, ¿no? Recién cuando Sergio Lapegüe le preguntaba al gobernador de la Sota, no nombró a todos los candidatos, le pide opinión de algunos como si los candidatos ya estuvieran, ¿no? Y yo creo que a veces sin querer incluso se ingresa en esto, y esto es muy malo en un proceso electoral que está marcado hoy por la inequidad. La inequidad en la competencia es el uso y el abuso de los recursos públicos que todos los funcionarios, oficialistas y opositores en el ámbito nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires hacen utilizando los recursos de sus contribuyentes para promover sus candidaturas personales. Esto es ilegal, esto es inmoral. Y esto rompe además la equidad que debe tener la competencia electoral. Ahora, si nosotros a esto agregamos que también muchos de los medios privados favorecen desde luego esto, bueno, terminamos con candidatos que son funcionales a esta estrategia porque trabajan con las frases de impacto. Entonces, en lugar de discutir un proyecto de país, largan frases que lógicamente hacen que después todo el mundo sale a hablar atrás, este dijo que va a levantar el cepo el 10 de diciembre. Bueno, miren, a mí me preocupa cómo lleguemos al 10 de diciembre porque ni se sabe cuántas van a ser las reservas del Banco Central. Y una medida de esas características nos pone en riesgo y capaz que en 24 horas terminamos volcando la reserva del Banco Central una vez más. Entonces hay que ser muy cuidadoso, insisto, y hay que trabajar en un cambio central de contexto institucional. Esta mañana se lo preguntaba en la radio respecto de que en algún momento fue el voto licuadora, después fue el voto dólar, y usted dijo que aspiraba a que este fuera el voto consciente. Me interesa que desarrolle ese concepto. ¿Qué es un voto consciente? Yo siento, y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando el ciudadano que va a votar termina inclinado a tomar su decisión porque se le instala que hay que votar en contra de alguien. Uno de los problemas es que el kirchnerismo instaló esta suerte de grieta social tan perversa del amigo-enemigo, que eso produce en la sociedad una cuestión de hartazgo, de cansancio, de indignación. Entonces, razonablemente la gente sale y dice, hay que votar por el que le pueda ganar. Eso es un voto negativo, hay que votar negativamente para enfrentar a... Bueno, yo creo que hay que trabajar primero con la buena noticia, que es que el 10 de diciembre se van. Este gobierno termina su mandato, no solo en términos constitucionales, sino porque la sociedad dio como clausurado el periodo del kirchnerismo. Ellos dicen que se quedan, Va a ser muy difícil. Yo siento que la sociedad dio por definitivo, por cerrado, este proceso. Ahora, ese cierre es un llamado a la responsabilidad, a quienes competimos, a discutir seriamente un proyecto de país. ¿Cuál es el país que uno quiere? ¿Cómo construirlo? ¿Por qué caminos? Debatir y discutir las ideas para alcanzar ese proyecto de país. Y el ciudadano tiene que animarse a votar con libertad. No votar con la calculadora a ver si voto a este que va a sacar más, si este le puede ganar. Hay que tirar la calculadora, votar con la cabeza y votar con el corazón. Este es un momento en el que hay que votar a conciencia, no por el menos malo, no por el que pueda derrotar al otro, sino realmente por aquel en el que confiamos, en el que creemos, el que nos ofrece una visión distinta. Cada uno de nosotros cuando vota y cuando elige define su futuro, no solo el propio. La participación y el Pero la gente vota con el involucramiento. bolsillo, Margarita. Finalmente, a última instancia, ¿es la economía la que se impone? Yo creo que hubo dos oportunidades. La reelección de Menem en el 95 y la reelección de Cristina Kirchner en el 2011, que estuvieron muy marcadas por ese voto pragmático, digamos, que es decir, tengo tranquilidad, prefiero no cambiar. Hoy todos sabemos que hay que cambiar. La conciencia general es que hay que cambiar. El tema es no correr el riesgo de que en la búsqueda del cambio terminemos produciendo un retroceso. A mí me llama también la atención de este proceso electoral
algo que es como una calecita. Yo siento que hay una calecita que da vuelta, donde muchos candidatos se suben, cambian de caballito arriba de la calecita, pero es la misma calecita. Entonces, los que un día son masistas, otro día son macristas, después son kirchneristas. Otros salen del kirchnerismo, se van con Massa y vuelven al kirchnerismo. Todos arriba de la misma calecita. Yo vengo de una provincia como la de Buenos Aires que hace casi 30 años, 27 años que está gobernada por el mismo partido político. La gente me pregunta en la calle y me dice, ¿pero se pueden cambiar las cosas? Es la provincia más grande y más rica de la Argentina, con una potencia extraordinaria y sin embargo los problemas de salud, de educación, de infraestructura, las rutas, la inseguridad, todo es un desastre. La gente dice, ¿se puede cambiar? Yo digo, claro que se puede cambiar, pero lo primero que hay que cambiar es a los que gobiernan. Si vamos a llegar a 30 años con los mismos que están gobernando, es difícil que las cosas cambien solas, ¿no? Ahora hay una pregunta que se hace muchísima gente y es una pregunta difícil, es una pregunta que duele también, y es, ¿puede gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires un espacio que no sea peronista? Sin duda, esta es una discusión interesante sobre el tema de la gobernabilidad, ¿no? Y yo siento que hay una confusión cuando discutimos gobernabilidad, si gobernabilidad es durar, porque hay muchos que tienen esa idea que gobernar es terminar los mandatos. Gobernar es gobernar bien, es realmente poder retirarse del gobierno y mostrar en cuánto la sociedad, el ciudadano común, mejoró sus condiciones de vida. El éxito del político no es ganar elecciones, es hacer feliz a su pueblo, es crear las condiciones en igualdad de oportunidades para que todas las personas tengan posibilidad de progreso, no solo en términos individuales. ¿Se escucha? Sobre todo en términos colectivos. El desafío es reconstituir también una conciencia colectiva, donde nos va bien si nos va bien a todos. Y esto tiene que ver también con la honestidad. No se trata de ser personas individualmente honestas si somos una sociedad carente de valores. La gran reconstrucción de la base moral, ética que la Argentina necesita debe ser una construcción y una decisión colectiva del conjunto. Está aquí frente a un auditorio mayoritariamente ligado al sector agropecuario. El motor de la economía de esta región es el campo. ¿Cuál es su política respecto al campo si llega a ser presidenta? Primera cuestión, me parece que lo que tenemos que reconocer sobre todo es que el gran motor que el desarrollo de la Argentina tiene que tener y poner definitivamente en marcha es el del conocimiento, el acceso al conocimiento. El gran desafío es cómo aprovechamos la innovación tecnológica y los avances que nuestro tiempo nos permite para realmente llevar adelante este proceso. Y ahí es donde yo siento el enorme atraso que el Estado tiene, porque todos los avances que han sido muchísimos, que se han logrado durante todo este tiempo, tienen más que ver con la inversión privada que con el apoyo del Estado. Y lo que hay que hacer es reconstruir una relación virtuosa entre el sector público y el sector privado, basado, entre otras cosas, en la innovación, basado en lo que dije hace un momento como prioridad, que es una reforma del sistema de impuestos. Eso es central, porque un país que quiere crecer y producir necesita incentivo. El principal incentivo es decirle, no te saco para que puedas producir, porque si vos podés producir, vas a generar el empleo que yo necesito para resolver otros problemas. El acceso a la educación y al trabajo son los dos grandes pilares de construcción de una nación. Y reconocer en la riqueza que la Argentina tiene. La Argentina es el 8º país del mundo por su extensión territorial. ¿Cómo no hacer la gran apuesta a darle a esta riqueza que nosotros tenemos la oportunidad de ser el gran motor del desarrollo de la Argentina? Eliminando retenciones. Hay, desde luego, productos que tienen que ser eliminados lisa y llanamente, pero insisto en que el sistema de impuestos no puede... No la soja. Yo creo que la soja hay que ir camino, porque la verdad es que a mí no me gusta la retención como impuesto. Yo creo, cuando decía recién, necesitamos una reforma impositiva que no ponga parches. El tema no es ver si saco este impuesto, pongo otro. Hay que producir una reforma integral donde el sistema tiene que tener, como decía antes, menos impuestos que graven la ganancia, no sobre el ingreso, sino sobre el excedente.
Hoy se discute mucho el tema del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en el trabajador, el problema que tiene, el desfasaje, es la inflación, no el impuesto. Claro. El impuesto a las ganancias conceptualmente no es un mal impuesto. El problema es cuando además de sacarle, le obligo a que después tenga que pagar cantidades de cosas. La reactivación de la producción, el aprovechamiento de nuestras condiciones implica otra visión de la Argentina en el mundo. Otra de las prioridades, y yo digo, si gano lo primero que hago es ir con todos los candidatos, con los que perdieron, a recorrer los 5 puntos estratégicos del mundo para recomponer la relación de la Argentina. La Argentina tiene hoy un vínculo internacional marginal, absolutamente marginal. Necesitamos reconstruir eso, porque eso es lo que nos permite reingresar en el mundo, ¿no? Diego, no sé si te lo hacen de allá, pero de allá me hacen todas las señas, así que vamos con las dos últimas preguntas. Yo quería preguntarle justamente, ya que estamos en este congreso, se llama Imagina Argentina, ¿cómo se imagina la Argentina, no? A partir del año que viene. Lo primero que creo es que Argentina no resiste que tengamos 40 imaginaciones distintos. Lo que necesitamos es construir una visión compartida de la Argentina que queremos. Hay que salir, como dije antes, de la cultura de la confrontación hacia la cultura del diálogo y la cooperación y construir una idea de hacia dónde queremos ir como sociedad. ¿Cuál es la sociedad que queremos dejarle a nuestros hijos para dentro de 20, 40 años? Yo imagino naturalmente una sociedad estructurada sobre los 2 grandes pilares sobre los que nosotros hemos estructurado nuestra propuesta presidencial. La propuesta nuestra, tenemos todo un programa y un plan de gobierno, pero los 2 pilares son igualdad y decencia. La igualdad tiene que ver con una democracia como garantía de los derechos sociales. Tiene que ver fundamentalmente con entender la necesidad de ese marco institucional que garantice iguales oportunidades para todas las personas, vinculada con el progreso y la felicidad. Y la decencia es un concepto que excede lo personal, no es honestismo ni es moralina. La decencia tiene que ver con la honestidad general, con la transparencia, pero también la decencia es una forma de construir y de pararse frente a la realidad. Como decía Sabater en su libro sobre la ética, es cómo ejercemos nuestras libertades. La decencia tiene que ver también con un país, una sociedad y un gobierno que no toleren que unas personas puedan ser humilladas por otras, que haya personas que no sean excluidas de su acceso a derechos fundamentales y elementales. A mí a veces los periodistas me dicen, pero usted habla de obviedades, ¿cómo va a hablar de decencia si la decencia debería ser una condición natural del político? Bueno, miren, en un país que tiene un vicepresidente procesado por coimero, por falsificar un documento para no pagarle a la mujer la mitad del auto, hablar de decencia ya no es una obviedad. Hablar de igualdad y de decencia son los pilares sobre los que se debe construir esa sociedad. Yo imagino una Argentina en la que todos podamos tener el orgullo de habernos hecho cargo para defender la igualdad y la decencia. Y mi última pregunta es casi un favor personal, que me permito pedirle que me lo haga, y a muchos de los que están acá también. Usted en el 2001... empezó a romper con el radicalismo, a irse de la alianza cuando se lo convocó a Cavallo para ser el ministro de Economía. ¿Qué otro pronóstico puede hacer hoy para que la tomemos en cuenta? No, yo creo, insisto con esto, me parece que lo importante es no abandonar nunca los principios y las convicciones. La cultura política es el conjunto de ideas, valores y principios que nos dan identidad. Y eso uno es lo que tiene que arrastrar a lo largo de su vida. La coherencia de decir lo que uno piensa y actuar como uno dice. Es defender en un momento de tanto pragmatismo, donde las conveniencias van encima de las convicciones. Creo que lo importante es construir esa voluntad colectiva y esa visión compartida de hacia dónde vamos, sosteniendo convicciones y principios. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Margarita, un fuerte abrazo para Margarita Stolbizer, la precandidata a presidente.